Yuvala, gracias por seguir estos contenidos, pero te agradezco si le das suscribirte y a la manito, y si además quieres comentar, mucho mejor. Muy buenas tardes. Hoy es 19 de agosto, sábado, son las 6 de la tarde. Nos encontramos de nuevo en un espacio que llamamos Sincericidio. Este es el número 10. Hoy con grata presencia del profesor José Vicente Carrasquero para tratar de ilustrar a la audiencia de algunas cosas sobre las cuales uno medio hace la tarea y puede tratar de animarles. Porque en medio de este desastre que vivimos acá en Venezuela, en medio de esta vorágine, no crea, siempre hay buenas noticias. Y para abrir, nada más interesante que lo que publica un célebre tuitero anónimo venezolano llamado Lucio, que publica una interesante foto del bobo de Cúcuta e indica que el sujeto tiene caquexia. Y sobre eso yo quería preguntarle al profesor, que está un poco más ilustrado que yo, ¿qué me puede decir de eso que cuentan del bobo de Cúcuta? Mira, Gocho, primero un abrazo en la distancia. Espero que no esté haciendo mucho calor por aquellos lados. Por aquí está haciendo mucho calor, pero la lluvia lo compensa de vez en cuando. El asunto con Maduro ha prendido ciertas alarmas a partir de que un célebre médico muy reconocido venezolano dijera que tiene indicios de caquexia, ¿no? Es una especie de proceso de deterioro corporal que se presenta cuando las personas tienen enfermedades como cáncer. Algunos dicen que puede ser que el hombre se haya sometido a una operación de balón gástrico, que a lo mejor también le hacía falta, ¿no? Porque ya últimamente necesitaba dos carpas para vestirse, ¿no? Y de ahí surge nuevamente el asunto de lo que pasó con Chávez. Es un asunto nunca resuelto, donde el mismo Chávez decía que él había sido víctima de un ataque de alguien que le había inoculado el cáncer y este tipo de cosas. Y bueno, para los que estamos de este lado decimos, bueno, si eso es verdad, fueron precisamente los cubanos, porque los cubanos liquidan a la gente que no les sirve. Liquidaron a Chávez. Maduro lo tiene muy difícil de cara a un proceso electoral, así sea el proceso electoral más amañado del planeta Tierra, porque los niveles de rechazo, vista su gestión, son altísimos. Movilizar a la gente cuesta mucho. Por ahí anda circulando un video donde Diosdado Cabello pretende concentrar gente en Upata y habrá algunas 100 personas, si acaso. Por supuesto, después ellos hacen sus composiciones ahí, entonces aparece él con una gran cantidad de personas que no fueron. Pero en todo caso, la situación parece prender las alarmas, así como empezó por allá en el año 2011, 2012 con el caso de Chávez, que empezó a desaparecer, no aparecía tanto, cuando aparecía se le veía un poco descompuesto. Yo creo que esta situación de Maduro vale la pena hacerle seguimiento, y para no abundar mucho más en esto, pareciera explicar el viaje de Cabello a Cuba, ¿no? Sobre quien también se ha especulado que si no se qué, patatín y patatán, pero bueno, una posibilidad es que Cabello haya ido a agarrar línea del protectorado cubano, que es el que ejerce control sobre el chavismo y sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, entonces sería interesante como conclusión tres cosas. Primero, que sigue el régimen castrista de La Habana mandando en Venezuela, que es la continuación de la invasión silenciosa que comenzó desde el momento en que la rata del Sambo de Sabaneta permitió que los castristas se apoderaran de nuestro país sin echar un tiro, con la traición de las Fuerzas Armadas venezolanas, punto uno. No, Punto dos, lo peor fue que Chávez le pagó por ello. y de paso le pagamos y se le sigue pagando.
Sí, El señor. punto dos es que evidentemente el bobo de Cúcuta, que hace unos 2 meses y medio parecía una nevera de 22 pies con dispensador de agua, hoy apenas llega a ser un dispensador de agua, porque el tipo se ha secado, bien sea porque le hicieron una cirugía bariátrica o porque se lo está tragando la mala fe y la mala suerte de que todo bicho malo no puede ser eterno. Y la tercera, entonces, es que el conde del Furrial se fue a Cuba a ver si lo ungen a él y no vayan a ungir a Jorge Rodríguez, porque esa es la gran batalla. ¿Quién es el nuevo Claro, ungido? Porque claro. luego de que el Colotortoc se tirara en caldo de ñame al Delfín, que era el, el califa de Aragua, que ahora está desaparecido, entonces quedaron dos, el Colotordoc y el conde del Furrial, y el conde del Furrial de alguna forma fue a arrodillarse, a hacer Genuflexión. una genuflexión y la respectiva transmisión por micrófono del señor Canel, de Díaz Canel, y entonces a ver quién es el que aplaude más. Pero la última es que el conde del Furrial sigue estando gordo y colorado, mientras que la otra rata se está chupando. Entonces, esas son las lecturas. Y Esos son por los otro datos que lado, tenemos. entonces vemos que para el 22 de octubre sigue el proceso de la primaria. Los que queremos un cambio en Venezuela y que esta oportunidad pudiese sonar bien, pues solo hay que desear dos cosas. Primero, que la señora Machado siga el ímpetu de la tarea que trae y la ola en la que viene montada, que no vaya a dejarse caer de esa ola y que pueda llegar al día de la elección y se pueda contar y se puedan contar las papeletas y pueda tener un reconocimiento de la Venezuela interna y la externa de que ella es nuestro representante. Si se logra ese objetivo, hemos logrado avanzar, no sé, como el 30% de la tarea que viene. Pero eso sería muy importante, por eso la apuesta es, en el caso de ella, bueno, que le sigan animando el juego para ver si se cuentan en la primaria, porque lo que sería fatal es permitir que por la misma envidia de los cangrejos venezolanos, que son los otros dirigentes de la supuesta oposición, tiroteen y suspendan la primaria para seguir teniendo 20 voceros en vez de uno solo. Eso es lo que Sí. Bueno, mira, yo en ese caso tengo un entusiasmo que se deriva de este video que tú debes haber visto de la Comisión Nacional de Primarias. Ellos han lanzado varios videos. Hay uno en particular que abre el doctor eh, eh, Casal, diciendo cómo van y su compromiso con la realización de este evento, y después van hablando cada uno de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Eso me genera confianza, bueno, porque básicamente conozco personalmente a muchos de ellos, creo que son personas honorables y que están comprometidos con la realización de este evento. Por supuesto que todavía está por ver lo que el madurismo, chavismo, cabellismo pudiera hacer mientras tanto, pero yo creo, Gocho, y espero no estar equivocado, que de alguna manera las fuerzas internacionales han conjurado los intentos de el chavismo de evitar que se realicen las primarias. Bueno, básicamente porque ellos siguen con la necesidad de que le levanten las sanciones, siguen con la necesidad de ver cómo logran cierto reconocimiento internacional, y bueno, no se pueden seguir portando mal, pues son parte de las exigencias de Lula y Petro en particular. Lula y Petro le han exigido a Maduro que trate de portarse un poquito mejor, que se vea menos antidemocrático, que se vea un poco más potable, de forma tal que él pueda mejorar su imagen y que ese mejoramiento de la imagen reduzca el impacto que el chavismo tiene cada vez que se realiza una elección en algún lugar del planeta donde el socialismo del siglo XXI pueda aparecer como protagonista del evento. Bueno, y volviendo al tema de la elección, yo insisto
en que todo el esfuerzo tiene que hacerse en la primaria, sobre todo que el conteo de las papeletas sea manual. En el momento que permita que se involucren las maquinitas, allí será la voluntad y el deseo del régimen y no de los electores que vayan a votar. Bueno, Y la mejor demostración es lo que acaba de pasar en España. Ya pasaron sí, una comisión de técnicos un informe de 560 páginas donde dicen que la gente de Indra trampeó los resultados, que se metieron en el sistema, que bailaron el muñeco y todo eso, ¿por qué? Porque Indra trabaja con el software de Smartmatic. Esa es la trampa venezolana. Ahora, lo que es mm, imperdonable es que tanto el PP como Vox no hayan pedido el conteo del resultado manual de las actas. Y eso es un tiro en la pata de esos dos partidos por estúpidos, porque la sí. estupidez es colectiva muchas veces. Bueno, yo creo que de alguna manera lo que ha pasado en España, Ocho, es que se ha desarticulado el momentum que traía la oposición española. Y se ha subestimado, cosa que yo pues, le planteé a algunos líderes españoles, se ha subestimado la falta de escrúpulos de Sánchez, un tipo que se parece mucho a Chávez en su manera de comportarse, en no tener límites en la violación de los escrúpulos, en la violación de los límites morales. Y es de ahí que entonces aparece el señor con los votos del catalán para conformar, para obtener la presidencia del Congreso, y todavía entonces vemos que el PP y Vox van divididos a ese proceso. De verdad que yo creo que, bueno, lo que yo siempre he sostenido, y me perdonan la antipatía, yo siempre he dicho que España es un país desarrollado del tercer mundo. Desde el punto de vista de la infraestructura, cuenta con una infraestructura de primera, los servicios son de la primera calidad, uno tiene ahí una calidad de vida espectacular, pero la forma de hacer política, la forma de llevar a cabo los asuntos públicos no es transparente, es bastante oscura, se presta todo para este tipo de trapisondas que ponen en jaque, en tela de juicio, la institucionalidad política de España. Entonces, me perdonan que yo, esto no es una cuestión nueva, esto es un asunto que lo vengo diciendo desde unos 20 años, y creo que se vuelve a poner en evidencia en este momento. El candidato perdedor de las elecciones es el que está eh, tomando la delantera, es el que está jugando a la formación de gobierno, y bueno, sigue ese candidato aceptando las exigencias de una gente que quiere romper España, que cobra por España, pero quiere montar un tinglado aparte, quiere hacer otra cosa, y eso evidentemente va a terminar dañando mucho al hasta hoy reino de España. Y digo hasta hoy porque, bueno, yo creo que un nuevo gobierno de Sánchez puede traer a colación un proceso constituyente que derive en una república, lo cual yo no veo bien, básicamente porque sería poner a jugar de una forma muy importante a unos actores que lo que quieren es la separación, que lo que quieren es eh, eh, buscar sus propios intereses, y que pertenecer a España tendría un costo muy alto para el resto de los españoles. Pero fíjese, en el tema de España, usted decía que siguen el PP y Vox sin llegar a ponerse de acuerdo. Yo creo que eso sería cargarle la culpa a Vox por mitad. Resulta que el juego no es así, primero. No, no, en eso no hay, No, pero hay que explicarlo porque porque claro, mucha gente, está con muy bien la que lo forma en que explique. se ha querido presentar el caso, es que Vox tiene la misma culpa del PP y resulta que no es así. Primero, para el establecimiento de la mesa del Congreso, ¿cómo es posible que el PP, siendo el partido más votado con mayor cantidad de diputados,
no sea capaz de darle un puesto en la mesa al tercer partido de España, que además es su socio natural, que le está dando todo el apoyo para hacer una embestida de presidente. Mientras que la rata de Sanchinfla sí le da, se coge los puestos de él y le da puestos al cuarto partido que es Sumar, que es el Partido Comunista, pero con otro nombrecito, pero en el fondo es el Partido Comunista de la Tucán, esta de la Yoli. Y por otra parte designan presidente del Congreso a una ridícula de Baleares, que la tipa es culpable de encubrir actos lascivos contra menores que estaban en albergues de menores donde las estaban prostituyendo, y esta tipa sabía y se hizo a la pendeja, y ahora la designan presidente del Congreso porque el PP lo permite. Y por último, entonces vemos cómo la tipa de paso dice que ahora en el Congreso se podrán hablar de todas las lenguas. Eso lo da en el discurso de apertura, pero al día siguiente dice no, no lo vamos a hacer porque no sabemos cómo implementarlo. Eso es lo que demuestra que es puro postureo, una piratería de discurso solamente para tener un titular de prensa, pero en la realidad no lo van a hacer porque no tienen cómo, y además eso sería un costo enorme pretender que los vascos se expresen en euskera, los catalanes en catalán, los gallegos en galego, y cómo coño se van a entender cuando no hay suficientes traductores ni infraestructura, porque el Congreso Español no es la ONU, donde hay 50.000 traductores para hablar en todo tipo de lengua, punto uno. Y lo otro que me parece terrible, entonces, es que pretendan que Vox vaya y apoya a Cuca Gamarra, y cuando Vox le dice, no, no, nosotros estamos votando por usted, vamos a votar por Gil Lázaro, que es nuestro candidato, y queda ese gallego pendejo como pajarito en grama con una cara de ponchado número 4. Pero más terrible aún es la tesis de que pareciera que el primer interesado en tirotear la monarquía es Feijóo, porque está haciendo todo para que la monarquía caiga. Y no porque caiga el rey, pues yo no sé si Felipillo valga la pena o no. El problema es que el rey representa la constitución que se dieron todos con el mayor consenso posible, y ahora lo que quieren es tirotearle una cuerda de rata, que lo que quieren es explotar España, bien sea desde la posición de los conservadores catalanes, de los izquierdosos catalanes, terroristas vascos y conservadores vascos, más los conservadores gallegos, y todos explotando España, cayéndole a tiro, y el que va a pagar el pato es el rey. Ahora, hoy estaba escuchando que todavía le queda un chance, pase que Feijóo, por favor, qué tipo, o sea, ¿de qué se trata que me opongo? ¿Qué tipo tan nube gris? Pero hay una cosa que es interesante, que es que Sanchinflas quiere a toda carrera lograr que lo designen a él para el primer conteo, y yo creo que el rey donde puede joderle la vida es decir, el más votado es Núñez Feijóo y que él monte gobierno, y en esa vaina se le van 2 meses, y en esos 2 meses se le pueden desinflar los apoyos del PNV y del peinado con triquitraqui de Puigdemont en Waterloo, y eso puede ser que se le desinfle, porque una cosa es llevar a una noviecita para la cola del Hotel Las Vegas en la Panamericana, y otra cosa es que cuando usted llega tenga 15 carros por delante y no hay habitación vacía. Esa vaina, cualquiera se cae con los kilos. Entonces yo creo que eso es lo que le queda por jugar al rey, porque de resto lo tiene muerto. Sí, bueno, fíjate, yo creo que el rey va a jugar por el librito, ¿no? Pocketbook. El rey va a decir quién es el más votado, a usted le pido que forme gobierno, ¿no? Sería para mí una sorpresa que el rey designara a Pedro Sánchez para que formara gobierno. Yo Eso es el creo que solamente, autosuicidio, como dijo Carlos Andrés. sí, claro, eso por un lado. Por otro, yo creo que solamente lo haría en caso de que Feijóo dijera que no lo va a hacer, lo cual evidentemente sería un error de dimensiones estelares, ¿no? Yo hubiese pensado, y creo que en uno de los programas anteriores, yo hubiese pensado que Feijóo estaría trabajando en armar una mayoría. Este, pero los cercos éticos, los cercos morales te impiden actuar políticamente,
porque el PNV está mucho más cerca de, del PP que del PSOE. Y evidentemente tú tienes a Vox como un partido mucho más cercano, que de hecho dijo públicamente que te iba a apoyar. Entonces uno dice, bueno, A pesar del desplante de la mesa del Congreso, le siguen con la mano tendida para que monte gobierno. exactamente. Entonces, bueno, falta, como tú dices, Gocho, ver qué pasa de aquí a allá. Yo espero que la sindéresis se apodere de la mente de Feijóo, sobre todo de Feijóo. Feijóo es el que tiene la mayor responsabilidad en este momento, a menos que tenga un juego que nosotros no sabemos, como dices tú, la posibilidad de que quiera jugar también a la República, en lo cual, bueno, sí significaría un cambio gigantesco para España, para una España que no está en capacidad de digerir ese tipo de cambios, una España cada vez más pesada por los impuestos a las clases medias y a las clases bajas, una España cada vez más en la cuestión del regalo, del dar, La sin jugada que haya globalista. exactamente. Entonces, bueno, evidentemente España está, como diría un médico, en observación, ¿no? La tenemos aquí en este cuarto aparte, viéndola porque evidentemente la situación es incierta y de lograr Pedro Sánchez mantenerse en el poder, yo creo que el outlook, la proyección, es bastante cuesta arriba en términos de mantener la institucionalidad española como la conocemos hasta ahora. ¿No? Y sobre todo que España es una pieza importante en la OTAN y a pesar de que el viejito dormilón allá en su país esté perdido, pero allá en el Pentágono hay gente que sabe jugar. Sí, señor. En la sede de la OTAN en Bruselas hay gente que sabe jugar y habrá más Mm, de uno de esos que llamará a Felipillo y le dirá, mira, Felipe, ¿qué te pasa? Pon orden, chico, ¿qué te... O sea, ¿cómo vas a dejar tú que te vuelvan es un relajo y además vas a montar ese poco de comunista en las dependencias que manejan las Fuerzas Armadas, que es socia de la OTAN, como con el Centro Nacional de Inteligencia, que es la CIA de los españoles? Entonces no puedes poner exactamente. a todo ese poco de enemigos de la OTAN a manejar información privilegiada. Y yo creo que por eso es que el rey debería designar a Feijóo, pero fíjese lo triste. Feijóo designa a un senador como presidente de la Cámara del Senado y lo primero que hace este busaca es pedir un minuto de silencio por los crímenes del machismo. Mira, imbéciles. Hay crímenes dentro de las familias y hay asesinatos. No hay crímenes por machismo. Si hay hombres que son asesinos, pero no por ser machistas, sino porque son asesinos. Y cuando hay mujeres que matan hombres, son asesinas. Entonces esto no es un problema ni de feminismo ni de machismo. Entonces, el que es asesino. Entonces, cuando un tipo se estrena y eso lo hace, que es la línea de Feijóo, uno definitivamente dice, parece que el PP gallego revuelto con Borja Semper, que es el vasco perdedor, están jugando un juego y quizás hay mucha gente en el PP de Madrid que está pidiendo la cabeza de Feijóo en un plato para dársela a la señora Ayuso, pero ese juego no le conviene a la señora porque ella no tiene vocería en el Congreso al día de hoy. Entonces España la tiene bien difícil y el único que puede salvarles hoy pareciera que es el rey Felipe, pero tiene que bailar en un tucero, porque si no, Mm. como yo le decía a usted en estos días, lo van a poner a manejar Uber, facilito, porque se va a quedar sin zarzuela y sin un pingo. Bueno, ese tiene bastante sitio para donde irse, ¿no? Claro. Eso no me preocupa. Y lo otro es que pasando el charco, ya en el Atlántico se está formando el huracán Hilaria, que ese era el que aspiraba a pasar esa pedazo de vieja en el 2016, pero el huracán Tron la molió, pero ahora sí está, parece que está arrancando. Y lo interesante es que esta semana que viene comienzan los debates de los republicanos. El Catire dijo que no va, que él se va a grabar un programa con Tucker Carlson, que cada vez que Tucker lleva a alguien mete 20, 30 millones de vistas, mientras que en un debate lo ven si acaso 5 o 6. Así que eso me parece sumamente interesante porque además le va a matar el gallo en la mano a Fox,
que jugaron sucio y el Katir y Tucker se la tienen guardada. Así que eso va a ser interesante esta semana. Va a ser muy interesante. Yo sí quiero comentar algo, Gocho, que es bien importante, ¿no? La última acusación, para decirlo en castellano, que se lanza contra Trump viene desde un estado. Y ahí la cuestión se complica un poco, ¿no? Porque los estados tienen sus propios sistemas judiciales y es el estado de Georgia, la fiscal del estado de Georgia, la que está acusando ahorita a Trump, lo que le hace un poco más difícil manejarse en los niveles de ser un expresidente, de tener una cierta, si se quiere, protección pública en términos del estatus que tiene. Esta jugada es una jugada ambiciosa, es una jugada que busca sustraer a Trump del proceso electoral que viene. Ya algunos abogados de los acusados junto con Trump han pedido que esto pase a una corte federal, es decir, que se saque el asunto de ser un crimen del estado de Georgia para convertirse en un asunto de carácter federal y manejarlo más en el asunto, en el ambiente de la opinión pública norteamericana en general. En todo caso, es algo que hay que observar. Esto evidentemente lo que ha servido, como tú sabes, es para seguir aumentando la popularidad de Trump, pero sigue siendo un asunto de lo que estamos viendo durante el último año. Cada vez que hay una cuestión que le va mal a los demócratas, sacan una acusación contra Trump y tratan de ir tapando lo que está pasando con teniendo a Trump como chivo eh, expiatorio. En todo caso, como dices tú, falta ver qué va a pasar esta semana con el debate, que va a ser, si no está Trump, va a ser un debate bastante deslucido, y ver cómo se maneja Trump con Carson y cómo vienen los números por ahí. Evidentemente, hay que decirlo, Trump es un monstruo de la comunicación, tiene una capacidad de comunicarse bastante importante, y yo creo que es bastante difícil que Trump pierda la primaria republicana. Queda en el aire si puede haber una división, y me perdonas el tremendismo del partido republicano de cara a una posible condena de Trump, que no necesariamente lo inhabilitaría para ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, para, para ir rematando, porque nos quedan 6 minutos, es importante dejar claro lo siguiente. Habrá que buscar para la semana que viene cuánto es la estadística de los debates de los republicanos, sobre todo el primero, que es el que ve más gente. Pero, por ejemplo, esta semana, en los últimos 10 días, Tucker Carlson grabó 3 programas. El primero con el jefe del cuartel de policía del Congreso, donde dice que la responsabilidad de los hechos fueron montados por agencias federales y que además el liderazgo del Congreso, es decir, la vieja borracha de San Francisco, no lo dejó actuar. Eso lo vieron 13 millones de personas. Después entrevistó al hijo de Robert Kennedy, que es candidato, y a pesar de que Tucker es un opinador conservador, lo vieron 10,5 millones. Pero después entrevistó a Vivek Ramaswamy hace 3 días. Ese que es el tercer candidato hoy en la mayoría de los conteos americanos, lo vieron 41 millones de personas. ¿Ok? Ahora imagínense el día del debate y el catire Trump grabando con Tucker Carlson a la misma hora. Para ver Déjame, cómo... déjame agregarte algo, Gocho, que es bien No, importante. y de paso que la cuenta de Twitter de Tucker tiene solo 9 millones de seguidores Sí, y que claro, lo ¿no? ven Se multiplica 41, o sea, el tipo es el tipo de impresionante. envidia, sí, en términos numéricos de envidia, pero fíjate que es una cosa muy importante, que una cuestión es la cantidad de gente que lo ve, y no estamos tomando en cuenta la réplica
en el sistema mediático norteamericano, la cantidad de medios de comunicación que Claro, porque después lo sacan publican en extractos de YouTube y eso ahí. está en otra métrica. Claro, y lo publican en la prensa, lo publican en los periódicos locales, los periódicos nacionales, sale en la radio, sale en la televisión. Es una cuestión verdaderamente con una onda expansiva bastante importante, que nuevamente no se limita a lo que tenga Carson ahí, se va, se expande mucho más. Yo estoy muy pendiente de ver ese El día del debate, porque hay que ver las métricas de las dos transmisiones, sobre todo porque el señor de Tallahassee, lamentablemente, ese era un balón que lo traían inflado a punta de plata y le metieron dos chinches y se desinfló. El otro bicho, imagínense que ahora aparece pintando el que era gobernador de New Jersey, que es Chris Christie, que es un roliverio de busacas, pero además el otro que pretendían imponer, que era Pence, tiene un puntico apenas, y es el indio Viver Ramaswamy el que viene corriendo como cañonero. Y el tipo, a lo mejor no sea la pepa del queso, pero el tipo defendiéndose parece una gata patas arriba y echa uña, pata y kung fu. Y el el tipo tipo, no el importa el tipo es muy bueno. escenario, no importa el escenario, el tipo les echa coñazo y además tiene una forma muy asertiva de decir, bueno, es que cuando yo sea presidente, al primero que voy a dar un perdón presidencial es al presidente Trump, porque ha sido de los mejores que lo ha hecho, para empezar. Segundo, el tipo dice, claro que hubo interferencia, porque él no está hablando del fraude de la elección, sino la interferencia del FBI, la interferencia de la CIA, la interferencia de la computadora del cazador. O sea, el tipo muy elegantemente tiene esa mente cuadradita para decir cada cosa que no lo agarran movido en la foto y a pesar de que juega pone la brasa para su sardina, el tipo parece el propio Joselito con capote aquí en la Monumental de San Cristóbal echándole capote a un Miura, porque el A, tipo no lo coge en el toro nunca. a ver si me da tiempo de dejar un ingrediente a tu análisis. Y es que la comunidad hindú o india, como la quieras llamar en los Estados Unidos, es la migración más rica de los Estados Unidos. El ingreso promedio de un hindú o de un indio, como lo quieras llamar, en los Estados Unidos está por encima de los $120,000 al año. Entonces, imagínate la cantidad de dinero que hay detrás de ese señor, el propio que él tiene, porque, como tú sabes, no es precisamente un indigente, pero No, ese además no él tiene. tiene que salir a hacer una colecta para comprar una cajeta de chimú definitivamente. Exactamente. Entonces tiene sus propios recursos más los recursos que pueden provenir de una comunidad que, como tú sabes, aquí en Estados Unidos es una comunidad bastante cerrada, pero bastante cohesionada y que yo creo que vería a ellos con mucho interés la posibilidad de que uno de ellos, un descendiente de Entre al indios, juego. pueda ser presidente de los Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, profesor, me despido. Artículo 25 de FEBECO, tiempo vencido coleador, se nos acaba todo esto, nos hablamos en la próxima. Un abrazo, hasta Dios luego. mediante. Un abrazo, Gocho. Bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una, a la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón.